me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Perfecto, más me gusta. Señores, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a esa famosa empresa de CASE Mundial, aquí con tu dirección, don Bartlett, pues se nos fue la transmisión, pero sin embargo, aquí estamos de nuevo. Don Luis, ahora sí, Hola. sigamos porque de plano. Oye, Bueno, gracias a la comisión, ¿no? Ni hablar. Tratando de conectar con lo dicho anteriormente, tú planteabas qué pasa frente a esta realidad nacional con los partidos políticos y los empresarios y demás. Así En es. primer lugar, yo te decía que parte de lo que sucede en este país o lo que ha sucedido hasta el día domingo, porque me parece que el domingo pudiera ser un parteaguas, no en la posición del Ejecutivo, sino en la posición del resto de los mexicanos. Es la incredulidad. Uno de los aspectos que ha jugado a favor de la presidencia o en contra de una sociedad que en otras ocasiones ha sido más participativa, es un poco la incredulidad de que lo malo no va a pasar, de que las cosas no pueden empeorar, de que no es capaz la presidencia de la República de determinadas acciones. Hombre, cuando empezaba el asunto del coronavirus en México, ¿cuánta gente no pensó que, hombre, al primero lo que no le interesa, que se desborde el asunto, la pandemia en nuestro país, que empiece a haber muertos, es al presidente? Y yo, más allá de esos criterios que apuntaban al no puede ser, yo decía, a ver, ¿por qué no? Y la semana pasada, por eso me atreví a decir, pareciera ser que lo que está sucediendo en México, la emergencia sanitaria y la desgracia económica que está por venir o que ya empezó, es algo que facilita la implantación en este país del concepto del presidente. Entonces, el primer atavismo, el primer elemento que impide que veamos con claridad qué está pasando o lo que puede pasar es la incredulidad. Lo bien pensados que somos. Yo, la verdad, he dicho una frase públicamente que a veces hasta me cuesta anímicamente cada vez que la digo, porque digo que cuando pienso bien me equivoco y cuando pienso mal me quedo corto, ¿no? Entonces, me parece que lo que yo he pensado respecto del presidente de este país, que he pensado mal y lo he expresado públicamente, no me he detenido para tenerlo nada más en mis adentros, resulta que me he quedado corto. Bueno, pues hoy están entre el descubrimiento de los ojos, saliendo de la perplejidad, muchos mexicanos que creyeron que lo que estaban viendo era imposible que llegara. Ver a un presidente casi festejando la desgracia nacional. La desgracia que aún empieza, tampoco tenemos que decir que ya se acabó el mundo ni nada que se le parezca. Creo que el número de muertos, el número de infectados, el número de afectados, no solo en cuestión de salud, sino económicamente de este país, va a crecer más. Incluso allá, déjame hacer un pequeño paréntesis y luego seguimos qué es lo que pasa con los actores políticos y sociales de este país. Hay quienes piensan, defensores de Andrés Manuel, que el exigir o el pedir o el insistir respecto de cuáles son las cifras de infectados y afectados por el virus COVID-19 es una manera de desear que en este país hayan muertos. Creo, cuando menos por mi boca hablo yo, yo no soy de desear que ese mal esté en México, pero en primer lugar de mi gobierno requiero, merezco y es su obligación darme la información. Independientemente de las medidas sanitarias que se han implementado a nivel mundial, que aconsejan claramente que la información y el diagnóstico de dónde y quién está contagiado puede ayudar al control de la enfermedad, me parece que el que nos den la información correcta
es una obligación de parte del gobierno y un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y me parece lastimoso que quienes creen en Andrés Manuel se compren la cantaleta y se sumen a la denostación de quienes exigimos el derecho al que tenemos, información clara. ¿Y por qué yo digo que no hay información clara? Porque no la puedo esperar de un gobierno como el de Andrés Manuel, que el encargado del combate a la pandemia en México dijo que prefería unas aulas escolares infectadas por 100 que por 1 para intervenir y ser más eficaces. Que también dijo en su momento que para qué hacer pruebas si de todas maneras el tratamiento es el mismo. Entonces, un gobierno que ahora sí voy a juzgar intención, por interés político, nos suprime la información, nos pone en más riesgo que si nos diera la información, uno, que está obligada, vuelvo a decir, y a la que tenemos derecho, repito. Entonces, me parece que este México que estamos viviendo, donde abierta y cínicamente nos ocultan la información y festejan la eventual tragedia por la que va a pasar el pueblo mexicano, me parece que nadie se atrevía siquiera a pensarlo, mucho menos a decirlo. Hoy, por eso digo que me parece que el domingo es un parteaguas, más mexicanos se atreven. Primera parte, incredulidad. Segunda parte, me parece que los empresarios, vamos a tocar diversos actores, los empresarios, además de la incredulidad, pues seguían apelando, e incluso todavía hay voces que apelan a eso, a que el presidente los va a escuchar. De alguna manera pensaban que México había cambiado de presidente y no habían cambiado las relaciones que desde la presidencia se iban a fomentar con todos los actores sociales y especialmente los productivos. Ubiquémonos en los empresarios. Me parece que la junta previa al domingo, la del viernes, si no me equivoco, de 4 horas entre el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Negocios de México, etcétera, etcétera, hubo varios personajes allá, se terminaron de dar cuenta que esa expectativa que tenían de su relación o de su peso en la relación o en el diálogo que pudiera establecerse con la presidencia no existía, o si existía no era reconocido por su contraparte. Por ejemplo, tú hablas hoy de los empresarios y hoy el decir de los empresarios, el decir de sus líderes, es muy diferente en tono al previo. Hoy oímos ayer específicamente al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos se llama, decir que el presidente les cerró la puerta. O sea, ya no ven, ya no esperan que desde el Ejecutivo parta una acción ni conciliadora, ni de respaldo, ni de fomento, ni de visión de enfrentar seriamente desde una óptica de superar la crisis todos juntos y arribar a nuevos momentos en la realidad nacional. Ya no lo esperan. Yo no sé si discurso que se llamó informe del presidente es o va a ser realmente, cuando menos tiene algunos ingredientes para hacerlo, un parteaguas de la nueva realidad nacional. Incluso yo cuando veía lo que estaba pasando el domingo, me figuraba la escena bíblica que se ha repetido en innumerables películas, donde Moisés frente al agua levanta el cayado, los brazos y divide el agua. De alguna manera, el presidente, en el mayor o en el más eficiente o en el más significativo acto de su periodo gubernamental hasta hoy, dividió México clarísimamente en dos hemisferios antagónicos, inclusive, no solo posicionados diferentes, sino antagónicos, en uno de los cuales él es la cabeza. Él dijo, de aquí para allá
son todos unos mentecatos corruptos y no merecen que el gobierno acuda a ellos, y de aquí para acá todo mi cariño, toda mi dedicación y todo mi respeto, ¿no? Entonces, me parece que si el domingo algo quedó claro y específicamente para el gremio empresarial, que era el demandante consistente en las horas previas de una serie de decisiones, una serie de anuncios, una serie de acciones por parte del gobierno, es que este gobernante no le va a dar una respuesta positiva a ninguna de sus pretensiones, a ninguna de sus planteamientos de necesidad. Eso es lo segundo. Tú me hablas de actores políticos. Me parece que los actores políticos están pasando un momento difícil. En primer lugar, tienen a todo un electorado que votó rechazándolos a ellos. Yo he señalado en muchas ocasiones que el triunfo de Andrés Manuel no se pudiera entender sin un ánimo, en primer lugar, de descalificación, en segundo lugar, totalmente de rechazo a toda una clase política identificada con siglas partidistas, inclusive, de ejercicio gubernamental o de actuación de la política distante del ánimo de los ciudadanos. Creo que Andrés Manuel logró captar ese ánimo, yo diría revanchista. Yo no voy a discutir si está justificado o no. Yo creo que eso lo damos por sentado todos. Nadie está plenamente de acuerdo con el México como sucedía, pero estamos de alguna manera impactados por un México que está emergiendo peor en muchas de las condiciones del preexistente. Y podemos hablar de cuestiones de salud, podemos hablar de cuestiones de seguridad, podemos hablar de cuestiones de inversión, podemos hablar de muchas materias, ¿no? Entonces, resulta que la clase política se encuentra en un gran dilema. En primer lugar, tiene la pequeñez de seguir administrando los pedacitos que todavía tiene en sus manos, y ahí internamente están en la disputa por esos pedacitos. O sea, ya no hay hueso grande que roer, pero con el cartílago allá sí nos partimos el alma, ¿no? Entonces, resulta que por un lado los políticos están en esa dinámica en lugar de, como fuera necesario y empieza a ser una gran demanda, o todavía pequeña, diría yo, pero va a ser más grande en el futuro, que todo el resto de la población, ese hemisferio de un lado de las aguas que dividió Andrés Manuel, diga, bueno, a ver, dejemos nuestras diferencias para después, porque ahora tenemos la posibilidad de inexistencia. Es decir, el juego en el que jugábamos todos, el presidente lo está acabando. Lo está jugando solo. Lo está jugando solo y está acabando que nosotros podamos jugar en esa cancha, ¿no? Entonces, resulta que por un lado eso, por el descrédito que tienen ante el electorado, sus voces no llegan a tener dimensión ni peso. O sea, también tenemos que entender eso, porque no es Luis, que no lo estén. Luis, pero aunque, o sea, el problema es que ellos han dejado y no han hablado, se han quedado callados. Como tú dices, no se han unido. Ves al PRI y al PAN, en este caso, no hay unión entre ellos. No es que no hayan hablado. Uno, te acepto que no han hablado suficiente, no han hablado suficientemente claro, pero además su voz no pesa. ¿Por qué? Porque el ánimo social todavía sigue estando en favor de la revancha contra ellos. O sea, es un hecho, incluso yo lo dije en un programa, entramos al ¿cómo se llama?, al sexenio del resentimiento. En buena medida, mira, yo he platicado con amigos de manera personal, incluso que votaron por Andrés Manuel, y algunos de ellos eran votantes pues muy consistentes por Acción Nacional, ¿no? Entonces, de repente ellos se han sincerado conmigo y me han dicho, mira, Luis, te voy a explicar por qué voté por Andrés Manuel. Tú sabes que yo no podría votar por el PRI nunca en mi vida, y el PAN de hoy no es opción para mí. Ya me ha decepcionado. Yo toda mi vida desde niño voté por Acción Nacional y ya no es una opción, y voté por Andrés Manuel. Y me han manifestado incluso su arrepentimiento de haber votado por Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque de alguna manera mucha gente pensó que Andrés Manuel era una opción diferente y mucho mejor. Ahora resulta que es el resurgimiento de lo peor
los grandes priistas deben ver con nostalgia y hasta babeándose la boca cómo Andrés Manuel está logrando lo que ni ellos mismos lograron, ¿no? ¿Por qué? Porque antes ese control que se tenía de la presidencia, ese sometimiento a los habitantes de México, pues a veces tenía que ser por la fuerza. Y Así hoy es. tiene ese respaldo sin que tenga que recurrir a la fuerza. Entonces, a ver, ¿qué estamos viviendo hoy? Un presidente que gobierna para un lote de mexicanos, tratando de venderles que ellos van a ser cuidados, protegidos, auspiciados, defendidos, y el resto del país son los malos de la película. ¿Dónde está a veces el error de comunicación? Hombre, vuelvo al tema que tú dices, y los empresarios no están hablando, sí están hablando. ¿Y sabes quiénes salen? Los presidentes de las cámaras. A ver, no voy a decir nombres y apellidos para no ofender a nadie. Al pueblo le dice que hable el presidente de la Cámara, que el pueblo reconoce como rico, sin problemas económicos, ni del despido, ni de nada. O le diría más, de repente, que le hablara un carpintero que tenía 5 empleados y que tuvo que cerrar la carpintería con un drama para 6 familias, ¿no? Y el restaurantero y el negocio pequeño, ¿dónde están esos ciudadanos que no son los ricos que ponen el target en el blanco a atacar a Andrés Manuel como los malos de México? ¿Dónde están esos mexicanos de carne y hueso afectados por las políticas que está haciendo Andrés Manuel desde el gobierno, desde antes de la llegada del COVID-19? Porque esto no es nuevo. Hoy tiene reflectores que lo hacen más visible, más clara la situación, más clara la política del presidente. Pero esto no empieza ahorita, empieza desde antes, desde la campaña. Lo que pasa es que la gente no lo quiso ver o no lo vio o quiso creer que no era cierto. Yo incluso trabajaba en una oficina donde decía, miren, tenemos que partir en la comunicación de que todo está mal, pero puede ser mejor. Pero si se toma la opción equivocada, todo va a ser peor. De alguna manera estamos llegando a la comprobación de muchos mexicanos de que esto que fuera peor de estar gobernado por el PRI o por un mal ejercicio gubernamental panista, podía ser peor, y creo que así se va a poner esto. El presidente le está hablando a su electorado, hay que tener claro. Nosotros tenemos que ser capaces, los que no estemos de acuerdo con él, de hablarle, en primer lugar, al resto de la gente, a la que él excluye de la realidad, vamos, de la mexicanidad inclusive, porque como presidente debiera trabajar para todos los mexicanos, y ya quedó claro, ya anunció que no lo va a hacer para un buen lote de mexicanos que no concuerdan con su política, y ser capaces de que nuestro discurso, ser tan sensibles, suficientemente razonables, pero entendibles en lenguaje liso y llano para cualquier habitante de este país, de que esos que todavía creen en Andrés Manuel y sus políticas también se van a ver afectados. Porque cuánto empleado en este país votó por Andrés Manuel por la venta de la política de ahora va a ser el tiempo de nosotros, los fregados, los trabajadores, los pobres, los vulnerables, y esos son los que de alguna manera por arriba los está combatiendo también Andrés Manuel y van a ser afectados. Señores, Luis Correa, hasta la próxima. Gracias, Luis. Para servir. No me digas, no me No me digas. Café con sabor amargo.